un hombre llega más allá de su meta. Hombre de integridad es aquel que sabe de dónde viene, dónde está y a dónde va. Ofreciendo a este mundo. Con ustedes, hombres de integridad. Yo quiero ser esa fuente de tu paz. Cuando se restaura un varón, se restaura una familia, porque el hombre es la cabeza del hogar. Ay, por eso es que no debemos dudar en darle un buen ejemplo a la familia. Por eso es que no debemos dudar en darle un buen ejemplo a la familia. Hombres de integridad, yo los conozco, trabajan por el hogar y la familia. Este es el ministerio que Dios les dio para forjar mejores y buenas familias. Hola, saludos, habla Mariano Rivera y queremos promocionar a esos hombres de integridad, hombres que han dado la cara por la palabra, hombres que han dado la cara por la fe, hombres que han dado la cara por la justicia, hombres que han dado la cara por la verdad, y eso es lo que promovemos. Ha sido una emisora en la cual ha motivado, ha esforzado a esos hombres que le creen a un Dios vivo. Salimos adelante creyendo que hay un Dios que guía nuestros pasos. Bendiciones a los escuchas. Bienvenidos, este es su espacio Hombres de Integridad. Les saluda a su hermano Rigoberto Rodríguez. Le damos gracias a Dios de la oportunidad de entrar a su comodidad, su auto, el hogar, su oficina, el lugar que usted decirle que le amamos, que estamos orando por usted. Y estamos conscientes de que una nación, para que este bello Panamá sea una nación fuerte, tiene que haber una casa, un hogar fuerte. También para que esto se dé, tiene que haber hombres y mujeres que le crean a Dios para traer esa transformación que la palabra de Dios dice. Por eso que la Biblia dice que la bendición de los rectos engrandece la nación. Proverbios 11:11. Este es un programa donde hablamos sin filtro, pero hay algo que Dios nos ha llamado como panameños a entender y a obedecer al llamado de Dios. Y hay alabanzas que nosotros escuchamos que vienen como esa palabra, esa voz profética para el tiempo que estamos viviendo, porque el tiempo que estamos viviendo es un tiempo donde las señales, las profecías, todas se han cumplido. Y eso queremos hablar de hoy. ¿Qué hacer cuando vemos las señales cumplidas como usted y yo le estamos viendo? Pero vamos a esta breve alabanza y escuche la letra, porque sé que el Espíritu de Dios le va a bendecir. Servirte a donde quiera que vaya, aquel lugar donde me envíes, allí yo voy a servirte. Que todos escuchen, Jesucristo es quien salva, el que las heridas sana y el corazón del hombre cambia. Yo tengo la medicina que ellos necesitan, y si yo la negara sería negarles la vida. Se oye una voz del cielo y dice: ¿quién aceptaría de cubrir esta emergencia para que hoy se salven vidas? De regreso, este es su espacio Hombres de Integridad y hoy queremos hablar de este tema: ¿qué hacer
cuando vemos las señales cumplirse. Usted sabe que Jesucristo habló de qué vamos a ver hoy. Le animo para que usted se mantenga con nosotros, manténgase en el dial, porque sabemos que el Espíritu de Dios le va a ministrar en esa palabra como nos ha ministrado a nosotros. Hoy está con nosotros el pastor Freddy Berner, le damos gracias a Dios por estar con nosotros. También está nuestro hermano Omar Restrepo, sabemos que está viajando en estos días hacia varios países, le damos gracias a Dios por su presencia. Una de las cosas que tenemos que nosotros entender a la luz de la palabra, de que para este tiempo el Espíritu Santo nos ha dejado recursos hablados por Jesús. Amén. Para que nosotros verdaderamente entendamos lo que estamos viviendo. Hoy estamos frente a muchos desastres. Mira la situación que pasó en Venezuela, con tristeza, sabemos que muchas personas fallecieron y por ejemplo aquí los panameños, que hay muchos venezolanos, hemos visto esta tragedia algo bastante cerca. Sin contar, yo estuve en Changuinola y venía el viernes hacia acá a Panamá y veía los ríos, los puentes, el agua ya casi llegando al puente, y supimos después las tragedias, cuando llegamos a Panamá, las noticias que en una comunidad Sansán inundada. Entonces, de una u otra forma, sin contar la ola de calor. Ahora mismo, si usted se mete en Google y usted abre y pone Londres y pone sobre la ola de calor, y usted va a quedar impactado, las defensas de los carros, las llantas, las chancletas de las personas. Entonces nos damos cuenta que todas estas señales que Jesús habló, que vendrían en Mateo 24, pero en Mateo 25 Dios nos dice qué hacer, y este es el consejo que traemos para usted hoy, amados, porque Él dijo que estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Me gustaría leer lo que dice Mateo 25, verso 6, dice, porque estas dos parábolas, tanto la de la parábola de las vírgenes como la parábola de los talentos, nos dice qué hacer. Mira lo que dice el verso 6, dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo. Mira, a la medianoche, en los tiempos ya peligrosos que estamos viendo, salid a recibirle. Sí, esta parábola de las 10 vírgenes nos refleja lo que es una boda judía, que todos sabemos que podía durar hasta una semana, y se practicaban unas especies como de turbas para recibir al esposo, y por lo general el esposo podía aparecer a cualquier hora nocturna. Entonces, en esta turba cada quien iba con una especie de lámparas con aceite de olivo, que era el que se utilizaba para poder iluminarse. Y tenemos el caso pues de 10 vírgenes, que una llevan repuesto, 5 llevan repuesto y 5 no. Así que a la hora que apareció el esposo, las que no tenían repuesto para llenar sus lámparas tuvieron que ir al mercado a comprar a esa hora nocturna, y dice la Biblia que no encontraron. Entonces eso tiene pues claro una interpretación de índole espiritual. Y mira tú ahora yéndome un poquito más atrás también con respecto a esto, de que aquí en nuestras notas tú pusiste una parte importante, Rigoberto, que dice: estas 3 parábolas que están en Mateo 25 no son para adivinar fechas o para adivinar acontecimientos de los cuales hoy en día usted ve que difícil, que lamentablemente hay gente atribuyéndose ciertas fechas y horas y empezando como a adivinar y a especular, y la Biblia nos muestra que este esposo llegó a la hora que nadie esperaba. Y esto habla de Jesús, esto habla de la venida del Maestro. Entonces nos ponemos tanto a adivinar y a decir: el Señor me dijo y yo profetizo que para este tiempo, que los terremotos, y todo eso está en la palabra. Todo eso está en la palabra. Entonces nos damos cuenta que esta parábola de las vírgenes es una parábola que nos trae muchas lecciones de vida práctica, porque nos damos cuenta que las 10 vírgenes cabecearon. Pero entre las 10 vírgenes que cabecean, 5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes le dicen a las insensatas, y esto es interesante que usted lo sepa, hermano y amigo que nos está sintonizando, las que le dicen que vayan a comprar aceite no es el esposo, sino es la virgen. Y yo creo que ahí es que está, cuando nosotros hablamos del aceite, la palabra de Dios nos muestra que el aceite representa el Espíritu Santo, el aceite representa la palabra, el aceite era usado como un símbolo de separación, se ungía a los profetas, se ungía a los hombres que eran llamados por Dios, pero para algo particular. Entonces las vírgenes le dicen a las insensatas de una manera particular: compren aceite, o sea que busquen la presencia del Señor. Yo creo que ahí es que está
el rema de Dios para este día, que nosotros de una manera individual, lo que vamos a los altares, lo que tenemos acceso a las personas, decirle, ven acá, Dios lo que nos ha dado a los que estamos más tiempo en la iglesia, también te lo puede dar a ti, aunque tengas 2 días, 1 día, horas de haber llegado a los pies de Cristo. Y a mí lo que me llama la atención es cuando se cierra la puerta, que dice que se cerró la puerta, ya se me adelantó, no había contacto con el esposo. No, dele, tranquilo, digo que se me adelantó porque estaba pensando en eso mismo. En una ocasión recuerdo que predicando, yo dije que la Biblia ya había sido bastante amplia, con poner un 50% que se salvaba y un 50% que se perdía, y que habían estudios inclusive de teólogos que se atrevían a asegurar que la Biblia dice que nadie diga quién sube al cielo ni quién baja al infierno, pero me acuerdo que en esto que yo leí, estos teólogos decían que tal vez un 20%, o sea que si en una iglesia hay 100 personas, no son las 100 que se van a salvar. Quisiéramos que fueran las 100, ¿verdad? Y quisiéramos estar dentro de esas 100, de ese 100%. Pero aquí la Biblia presenta un 50% que se salva y un 50% que no se salva. Entonces nos damos cuenta cuando podemos ver esta parábola, y son las cosas que hoy en día nosotros tenemos que traer la palabra de Dios a reflexión, Pastor Freddy. ¿Y cuál es la reflexión que nosotros tenemos que hacer? Que nosotros, usted y yo, tenemos acceso para nosotros empezar a cultivar una relación con Dios, no porque otra persona lo diga, sino yo mismo tener mi propio aceite, porque usted ve que no se le pregunta a ella por tu don, se le pregunta si tenían aceite. Entonces yo creo que el aceite viene cuando nosotros empezamos a buscar de Dios, empezamos a esa entrega, empezamos a ese devocional diario, decirle al Señor, Señor, ¿cuál es la motivación mía como cristiana? ¿Cuál es la motivación mía como cristiano, como hijo tuyo? Entonces empezamos a poner nuestra vida delante del Señor, y el Espíritu de Dios nos empieza a revelar y a mostrar a la luz de la palabra cuáles son los planes y el propósito de Dios. Y sí, como decían antes, interrumpí un poquito al pastor Restrepo, en la cual yo decía de que me llamó la atención eso de que la puerta se cerró. Porque la puerta se va a cerrar un momento. Así es. Y es que muchos vivimos creyendo de que la puerta va a vivir eternamente abierta. Y no nos damos cuenta que, como tú decías, Rigoberto, los acontecimientos que señalan, que marcan la tierra hoy en día, marcan eso. Tú sabes que en estos días que vino el profeta Rasky a Panamá, él tocaba eso al mismo tiempo, y él llamaba al liderazgo a reflexión. Y hoy queremos vivir como que Cristo no viniera. Y a mí, yo añadía referente a esto, que cuando escuchaba la prédica esa, que él decía la urgencia de nosotros ser mujeres y hombres de altar, jóvenes de altar, niños de altar. ¿Por qué? Porque estamos en los tiempos donde en cualquier momento puede sonar la trompeta. Por eso es que hay que tener aceite, porque las vírgenes era necesaria que tuvieran aceite para la venida del esposo. Sí, una de las cosas que yo me pongo a pensar es que nosotros, los que tenemos 40, 50, 60, 70, 80 años de edad actualmente, fue muy lejos. Nosotros nos tocó ver la transición del siglo XX al siglo XXI. Y yo personalmente podría decir que muchos lugares me han cerrado la puerta por querer pensar como se pensaba en el siglo XX, época de Gigi Ávila, época de Raskin, época de Pilarte, época de esos grandes hombres de Dios. Pero definitivamente el hombre de Dios tiene que ser de una sola pieza. Entonces hoy día se habla de un evangelio muy moderno, muy neopentecostal como le llaman, pero representa precisamente esta frialdad de estas 5 vírgenes que se habían enfriado, se habían dormido. O sea, nos damos cuenta que hay algo que sí tenemos nosotros de una manera, como la palabra de Dios lo muestra. Dios nos salva por amor, no por temor. Los eventos están, que todos los podemos ver. Si usted siente en el televisor, pone cualquiera de estos canales masivos, usted se va a dar cuenta de las tragedias que están pasando. Pero la palabra nos muestra qué hacer. Entonces, si amamos a Dios, si servimos a Dios por amor, no por temor, a pesar de todo el caos, porque cuando Jesús habla en el capítulo 24, habla de desastre. Eso del volcán de Chile que está haciendo erupción, cuando uno ve esas imágenes en la televisión, uno queda impactado. ¿Y qué es lo que primero que le da a uno? Temor. ¿Pero por qué te da temor? Porque no hay aceite. ¿Por qué la gente no quiere que Cristo venga?
porque hay temor, porque no hay aceite. Pero si hay aceite en la vida de uno, en la búsqueda del Señor, de una manera, leer la Biblia no solamente para predicar, sino leer la Biblia para ver qué Dios me va a hablar a mí primero, porque la palabra de Dios dice que Dios primero trabaja con nosotros para nosotros poder dar, porque yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces ya estamos viviendo un tiempo, estos tiempos finales, estos tiempos peligrosos, donde nosotros mismos tenemos que buscar a Dios de una manera sincera, entregarnos a Dios, más los líderes, que estamos en los altares, de una manera sincera delante del Señor, y saber de que el que te llamó fue Dios, no fue el hombre. Entonces ahí también estriba un problema, que muchos no quieren hacer nada a pesar del llamado y el propósito de Dios, porque no me pagan, y como a mí no me pagan, yo voy a dejar la red. Yo no voy a dejar la red porque a mí no me pagan. Entonces, ¿quién te llamó? Entonces nos damos cuenta que hay que llevar todas estas motivaciones, porque le vamos a dar cuenta a Dios. Porque en este mismo capítulo 25, la primera parábola de las vírgenes, que tiene que ver con el aceite, que es la parte más relevante, en la otra parábola que viene es la de los talentos. Y el hermano Restrepo me decía algo afuera de los talentos interesante, y me gustaría que nos lo repitiera. Sí, que las personas se confunden mucho con esta parábola. Sencillamente un hombre tiene 10 talentos, a uno se le da 5, al otro se le da 2 y al otro se le da 1. Y resulta ser que al que se le dio 1, se le quitó y lo recogió el que originalmente tenía los 10 talentos y le llamó a pedir cuenta por qué razón no había puesto a invertir o a funcionar su talento. Ok, recuerde, amigo, que estamos hablando lo que Jesús dijo de qué hacer cuando las señales del fin vengan. Y estas señales que estamos viendo usted y yo, nos metemos, ¿qué es lo primero que nos viene? Miedo. El temor, un temblor que sucede aquí en Panamá con tantos rascacielos. Nos ponemos a ver de que lo vimos, lo que han visto las imágenes de Venezuela. Tú quedas, lo primero que viene es temor. ¿Pero por qué viene temor? Porque no hay aceite. Entonces el deseo del Espíritu de Dios, que en esta mañana, en esta tarde ya, que usted pueda reflexionar y decir: Señor, yo necesito seguir buscándote a ti de una manera sincera. Si hacía algo que usted sabe que no le agrada al Señor, déjelo. O sea, que lo que tú quieres decir, Rigo, es que estas 5 vírgenes, como tenían en su cinturón ahí su depósito, ellas estaban tranquilas. Claro, porque la unción, el aceite te da paz en medio de la turbulencia, en medio del caos. Y lo vemos hasta en el Génesis. Dice que el espíritu se movía y estaba la tierra toda desordenada. O sea, puede haber desorden, puede haber. Por eso que la Biblia dice que aunque se traspasen los montes alrededor del mar, nosotros debemos estar confiados en el Señor. Y de que esa intimidad con Dios es la que te produce esa tranquilidad, esa confianza, no los cargos, porque a veces Iván, nos llenamos de esos cargos y creemos que los cargos que parecen buenos son los que nos van a dar la intimidad o la relación con Dios. Lo que pasa es que hay algo que tenemos que nosotros hablarle a los hermanos, y que la iglesia lo sepa. Los dones son un recurso de Dios, pero lo que Dios quiere ver es el fruto del Espíritu en su vida. Cuando está el fruto del Espíritu de Dios, no hay temor, porque está el aceite, porque usted está dejando que el Espíritu de Dios, y como yo le decía en estos días a un grupo de líderes, yo le decía: mira, hoy en día nosotros queremos guiar al Espíritu Santo, y eso no es así. Usted puede conocer la palabra, pero usted no debe guiar al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios debe guiarlo a usted y dejar que la palabra, porque la espada del Espíritu es la palabra del Señor. Tenemos que hacer una inmersión bíblica, escúcheme, inmersión bíblica particular. Póngase el snorkel, póngase su tanque y métase en la palabra. Sea un lector diario, común, que sea en su diario de la semana. Sí, diario en la semana. Lea la palabra del Señor. Sí, realmente se dan cuenta que este asunto de esta parábola de las 10 vírgenes representan la salvación del hombre. Las 10 vírgenes representan toda la iglesia, una parte dormida y otra parte en avivamiento. Esto tiene que ver mucho con los deseos del espíritu y con los deseos de la carne. Cuando tú satisfaces demasiado los deseos de la carne, siempre estarás buscando una excusa como para congraciarte con Dios y decirle: bueno, Señor, es que yo veo pornografía porque yo estoy solo, porque todavía no me has dado una esposa, así que por esa razón yo voy a seguir viendo mi pornografía. Aunque mañana tenga que ir a predicar al altar o a tocar un instrumento, como sea. Y me excuso. Entonces, a eso es lo que yo me refiero, que en la vieja guardia no era así. ¿Tú te acuerdas, Rigo, que anteriormente, cuando uno estaba soltero y uno le daban ganas de masturbarse o algo así, uno lo pensaba 3 y 4 y 5 y 6 veces y se reclamaba y se laceraba y se metía en ayuno y luchaba contra todo eso para servir a Dios?
hoy día no es así, o sea, como que, Señor, tú sabes que yo soy así, tú sabes que yo estoy medio dormido, Tengo Señor, mi debilidad. tú sabes que yo tengo mi debilidad, mi lucha, pero cuando tú alimentas al espíritu, ya tú tienes una paz, tú tienes una tranquilidad, porque tú sabes que esto ya hay un control. Entonces, para concluirte aquí, esto lo entiendes de esta manera. Cuando tú le das ese deseo a la carne, tú eres como un esclavo. Si el amo te está viendo, tú vas a trabajar solamente porque el amo te está viendo. Pero cuando tú alimentas al espíritu, tú tienes un amo que es Dios. Así es. Pero tú trabajas para Dios sin necesidad de que Él te vea o no te vea, porque ya tú sientes libertad. Entonces ya eso depende de quién quiere estar en esclavitud, alimentando los deseos de la carne, o quién quiere estar en libertad, alimentando los deseos del espíritu. Tú escoges. Entonces yo dudo mucho que una persona que alimenta a la carne y está en esclavitud se salve. Entonces esto es lo que representa 5 prudentes, 5 insensatas. Yo creo que estamos en tiempos donde Dios nos llama a todos, porque la Biblia dice que mire el que está firme y no caiga. Y la Biblia nos muestra que nosotros tenemos que servir a Dios por amor, no por temor al infierno, no por temor a los desastres naturales. Por eso es que Jesucristo, cuando aclara en Mateo 25, Él nos dice qué nosotros debemos hacer. O sea, ¿qué hay que hacer? Tener aceite. No puedes Está comprar, preparado. está preparado con aceite. ¿Cómo tú tienes el aceite? Buscando la presencia del Señor, glorificando a Dios. Pero en la parábola que Él también aclara qué hacer, ahí mismo en Mateo 25 sobre los talentos, me gustaría leer lo que le pasa al que tenía uno, que hablaba el hermano Restrepo antes, que tenía un solo talento Se le y quitó. se le quitó, pero él lo escondió. Pero mire lo que dice el verso, está ahí mismo en Mateo 25, 24, dice, pero llegando también el que había recibido un talento, mira lo que él habla, mira el lenguaje que tenía, y dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, mira el lenguaje del que tenía uno, te conocía que eres un hombre duro, lo que hablaba delante el hermano Restrepo cuando se le confronta a la gente que practica pecados sexuales, sexo ilícito, dice, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. O sea que él estaba claro de que Dios, cuando nos llama a rendir cuentas, porque este es el problema, hermano Restrepo, que Dios va a este tiempo donde estamos viendo las señales del fin cumplirse, tenemos que rendirle cuenta al Señor. Tenemos que decir, Señor, yo pequé, me arrepiento, sea adulterio, sea fornicación, porque la Biblia dice que por los pecados de muerte la misma persona tiene que arrepentirse, sea hechicería, sea adulterio, sea cualquier pecado que la Biblia lo muestra. Entonces usted tiene que ir delante del Señor y decirle, Señor, perdóname, Padre, yo sé que te he ofendido, yo sé que esto no te agrada, más estamos viendo las señales y tú no estás mostrando de que yo tengo que hacer un trabajo, porque ¿qué pasa con esto del talento? Que nosotros tampoco no podemos esconder y tener excusa, decir, bueno, yo no sirvo al Señor porque los demás, mira cómo está la iglesia, mira cómo están las redes sociales, mira cómo están los ministros peleando y como tal yo voy a esconder el talento, porque eso es lo que está pasando también. Mucha gente dice, no, El ministerio. sí, el ministerio, no, como yo no me meto con el diablo no se va a meter conmigo, así que tembol, o sea, no te metas conmigo tembol, porque yo hice tembol y ya ahora cuando verdaderamente tenemos que le vamos a rendir a cuenta, escúchame, amada hermana y hermano que nos está sintonizando, le vamos a rendir a cuentas a Dios por el talento, el don que Dios nos ha dado. Y Dios quiere que nosotros, Jesús cuando le habló estas señales, le dijo, mantengan el aceite, pero también el don que les he dado, el talento que le ha dado, no lo escondan en la tierra, sino pónganlo en uso, porque el que limpio y el que santifico soy yo. Iván hablaba de esos líderes que habían antes, que te mencionó en antes, y eran líderes, Rigoberto, Restrepo, hermana que me escucha, eran líderes de mucha intimidad con Dios, o sea, de ir al altar. Ellos enseñaban a orar. Yo tuve esa experiencia de estar cerca. Y entonces, lamentablemente, eso se ha ido como pasando a un segundo, tercer plano, esa intimidad. Y eso habla mucho de esto de la prudente. Claro, mira, yo tuve la experiencia de conocer al ministro que ha partido, José Silva. José Silva fue pastor de Callecú. Y él antes un hermano que lo movía aquí en Panamá y nos lo llevó un día al programa. Y él participó del programa y el hermano José Silva nos decía, mira, ustedes tienen que ser hombres de oración, tienen que ser hombres de búsqueda. Y yo creo que la iglesia que nos cuida, como Dios blinda el corazón de la codicia, de la avaricia, es cuando tú vas al altar. Y tú vas y te humillas y le dices, Señor, yo quiero que tú, Señor amado, tú me digas cuál es mi motivación como líder.
porque no podemos estar ostentando cosas y creer que nos vamos a salvar y va a sonar la trompeta y vamos a partir, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y ese discurso de que haz lo que yo te digo que hagas, no lo que me ves hacer. Entonces, cuando hablamos de esto, volviendo a lo de, por lo menos tú hablabas de Silva, o sea, era lo que ellos mostraban, claro, era lo que ellos vivían. Entonces ellos enseñaban y adoctrinaban al feligrés a imitar que eso. él mismo buscara su aceite. Exactamente. Porque ¿qué pasa? Hoy en día la gente aquí, muchos líderes promueven de que la gente no vaya a la palabra, porque la palabra los va a confrontar. Hoy se está hablando de que no diezmes, no ofrendes, cuando la palabra de Dios dice que tú blindas tu dinero. Hay un mensaje que yo le pido al Espíritu Santo que nos permita compartir lo que se llama Mi Amiga la Ofrenda. Y que Dios permita poder un día, que Dios me dé la libertad para hablar de ese tema, porque tiene que ver mucho que el mismo Jesucristo, como Hijo de Dios, se presentó como una ofrenda viva delante. Cuando tú presentas tu corazón como una ofrenda delante de Dios, en tu corazón hay liberalidad, y lo que llega a tus manos tú lo usas para el reino, para expandir el reino, para multiplicar. Mira hoy en día ver toda esta cabina, todas las cosas, porque el dinero que entra se ha multiplicado para la gloria y honra del Señor. Y uno tiene que estar apercibido también de que no podemos dejarlo por fuera, esto de las redes sociales, o sea, de la tecnología y los medios de comunicación, que son tan fácil de promover lo malo, y a veces promoverlo, pero a veces también hundirlo en ocasiones, porque usted hace 100 cosas, 99 buenas y una mala, y la mala sí lo sabe todo el mundo, pero la otra 99 nadie la pondera, él está haciendo eso. Hay una palabrita que hablamos antes de empezar el programa, de la inmediatez. Amén. ¿Qué pasa? Esta inmediatez se le ha metido también por causa de los celulares y la tecnología. Queremos todo rápido, cuando en la vida cristiana, hermano, no es así. Usted tiene que pasar, usted tiene que pasar tiempo en la presencia del Señor. Usted tiene que pararse desde la mañana, decir: Señor, gracias por este día. Señor, hoy en este día tú de nuevo vas a avergonzar a Satanás y sus demonios. Padre, yo te presento mi cuerpo. Tú dijiste que presentara nuestros cuerpos como sacrificio vivo y grato delante de ti. Padre, yo te pido que tú me des la victoria, que tú me des estrategia, Señor, que yo pueda, Señor, decirle no a las tentaciones, no al pecado. Pero si no somos personas que no pasamos tiempo en la presencia del Señor, cuando hablamos palabras huecas, palabras que no calan en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque no viene con la entrega del secreto. Por eso Jesucristo habló y dijo de que si nosotros pedíamos en secreto, nuestro Padre que ve en secreto nos va a recompensar en público. Amén. Y cuando vemos en Jeremías capítulo 22, que él habla de los falsos profetas, él les reclama a los profetas, dice: por haber no estado en mi secreto, por no haber estado, eso está en Jeremías 23, 22, por no haber estado en mi secreto, el pueblo no se había arrepentido. Entonces, ¿cómo queremos ver conversión? La conversión viene cuando pasamos tiempo en la presencia del Señor. Sí, hay un libro de John Husgan que habla acerca de esto que estás mencionando, se llama el pragmatismo religioso. Es crear como realizar algo práctico para recibir algo práctico. Entonces, la Biblia no nos enseña que el sacrificio de Jesucristo fue algo práctico. Como quien dice: voy a la cruz y ya reciban esto y lo entiendan como algo tan superficial, ¿no? Entendemos que Él se sacrificó, derramó su sangre, fue algo sacrificial, y por esa razón nosotros debemos entender que hay que esforzarse para poder servir a Dios y agradar a nuestro Rey. Usted sabe que ahora que Restrepo mencionaba eso, Pastor Freddy, me gustaría leer lo que dice también Mateo 25:25. Mateo 25:25 dice así: por lo cual tuve miedo, mira el que tenía un solo talento, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Mira, él decidió devolver lo que Dios le había dado. Mira, amado, en estos últimos minutos queremos orar por usted, porque la palabra de Dios nos manda a nosotros poder pasar tiempo en la presencia del Señor, usar el talento que Dios nos ha dado para honra y gloria de su nombre. Padre, Señor, gracias, te presentamos, Señor, a los oyentes, a los amigos, a los hermanos. Señor, que nosotros viendo estas señales del fin que están frente a nosotros, Señor, cumpliéndose,
Que nosotros podamos, Rey de Gloria, gracias. tener aceite. Padre, yo te pido que cada oyente, cada hermano, Señor, si en los hospitales, Señor, que allá las lámparas sean llenas de tu presencia. Señor amado, que esta gloria, esta presencia tuya, tú dijiste que la gloria postrera sería mayor que la primera. Señor, declaramos, Señor, salud sobre los enfermos. Quebrantamos toda dolencia, Señor, todo lazo del cazador se corta en esta hora. Todo altar, toda maldición, todo lo que impide, Señor, para que los talentos no se usen en esta hora, se rompe esa obra de las tinieblas, Señor, y que los que tienen acceso a hablar a tu palabra, personas, Señor, puedan compartir de ti. Señor, también en los hogares se restaure el altar familiar, la reunión familiar, Señor, que eso es responsabilidad de la familia, reunirse, viendo, Señor, todos estos desastres naturales, que nosotros no te sirvamos por temor, Padre. Yo te pido que te sirvamos por amor, Señor, que nosotros, porque te amamos, Dios de gloria, porque tú nos amaste primero y devolvemos ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Última palabra, Pastor Restrepo. Bueno, un saludo a todos los hermanos, deseando que la paz de Cristo esté en el corazón de cada uno de ustedes. Amén. Dios le bendiga. Les hemos presentado su espacio Hombres de Integridad. Yo quiero ser un hombre de integridad. Bienaventurado el varón que teme a Dios. Este será llamado hombre de integridad. Les esperamos en nuestra próxima audición, el mismo día y a esta misma hora. Quiero ser